Era tiempo de cosechas en las tierras que se extienden más al sur de las murallas de la ciudad de Eridu, debajo de uno de los grandes ríos, el Buranum. Era tiempo de que los frutos se abrieran al sol y que las manos de los labradores recogieran el trigo, el alimento, la vida. Pero la cosecha florecida era cosecha de humo, de fuego, de buitres en bandadas negras, de cuerpos hediendo en los campos pelados, de regueros de esqueletos de caballos y escudos abandonados. Cosecha de guerra. Miré a ambos lados aquel escenario yermo que hablaba de un pasado de luz y de vida. Ahora, nada. Eridu cerró sus murallas y los guerreros de largas barbas llenas de piojos devastaron los campos, mirando impotentes sus torres de piedra y delirando con el saqueo frustrado. Y bajo mis sandalias las cenizas estaban calientes aún, y la sangre no había terminado de secarse. La matanza de hombres y animales fue enloquecida y estúpida. Rondarán alrededor de Eridu hasta que no puedan conseguir más alimentos, y esto será pronto. Han quemado todo, hombres estúpidos. Me conviene desviarme de estos caminos. Muchos de esos guerreros saben que Lugal Sahisi daría una carreta de oro por la cabeza de Nippur de Lagash. Muchos saben que el tirano de Umma no puede conciliar el sueño tranquilo sabiendo que el hombre que no pudo matar en Lagash corre vivo, libre y armado por los caminos. Hola a todos. Es un día, no voy a decir un día triste porque sería una contradicción con la persona a la que queremos homenajear, porque era como el arquetipo de la alegría de vivir, que era Robin Hood. Robin Hood, el enorme Robin, el amigo hermoso que la vida me dio a mí y a tanta gente. Robin, a él le gustaba, siempre dijimos esto charlando, él tenía un origen lejano en Irlanda, un poco igual que yo, y le gustaba mucho decir que éramos Yanakis. El Yanaki es el contador de cuentos de las fogatas a la noche, ¿no? Cuando ya todo había terminado en el día y se juntaban a tomar alrededor de un fuego y estaba el Yanaki que contaba historias. Y a él le gustaba mucho esa imagen y yo creo que es la imagen que más se parece a él, el contador de historias. Por suerte compartimos eso y muchas otras cosas más, algunas muy serias como el amor a la historieta y otras más serias como el odio hacia la cebolla, por ejemplo. Eran cosas que compartíamos. Bueno, tantas otras cosas. Vamos por favor a ser obvios. Robin es imposible que se vaya. Nunca se va a ir. ¿Cómo se va a ir? Un tipo que ha dejado cerca, no sé, 50.000, 60.000 páginas, no sé cuánto puede haber, no, más. Mucho más debe haber escrito. ¿Cuándo se puede ir? Esa persona no se puede ir nunca. Pero también nosotros vamos a ayudar a que así sea, manteniendo a este Yanaki, a este contador de historias en los corazones. Un beso, Robin, querido. En el año 1967, en el número 151 de la revista D'Artagnan, se publicó la primera entrega de Nippur de Lagash, dibujada por el talentoso Lucho Olivera y con textos de un desconocido Robin Hood, guionista que, pese a tener un nombre propio de seudónimo sajón, se llamaba así y era y es paraguayo de nacimiento. Si la vida del sumerio Nippur fue una sucesión interminable de aventuras, su creador podría, por todo lo que vivió hasta su actualidad acá, en Asunción, haber sido el protagonista de alguna de estas revistas. Continuará. El 26 de septiembre de 1928 es un día muy importante para la historieta argentina, porque ese día salió
el semanario El Tony, la primera revista que era exclusivamente de historietas. Significó el debut de la editorial Columba. Claudio Columba y Ramón Columba, el famoso caricaturista político de la época, tiraron 10.000 ejemplares. Al poco tiempo habían llegado a los 300.000. El Tony tiene otro dato fundamental. Fue la revista de historietas que se publicó durante más tiempo en la Argentina. Más de 70 años, desde 1928 hasta el 2000, que fue cuando Editorial Columba dejó de funcionar como tal. Claro que el Tony no estuvo sola. Pronto aparecieron revistas hermanas. Fantasía y El Intervalo, o Intervalo como le decían las vecinas en los años 40. Y en 1956 se produce una verdadera revolución con la aparición del D'Artagnan, que era un álbum de aventuras completas. En el momento de mayor popularidad, las revistas de Columba en los años 70 llegaron a vender, con todos sus títulos, 2 millones de ejemplares mensuales. Es una barbaridad, ¿no? Quiere decir que a lo largo de toda su trayectoria, Columba apuntó a la masividad, a un lector común interesado en leer la aventura, dejando en detrimento muchas veces la calidad tanto de los guiones como de los dibujos. Se ha acusado, y a veces con razón, que esa producción editorial estaba muy adocenada, muy achatada en cuanto a su calidad. Ahora bien, en ese a menudo denostado producto masivo, hubo espacio, sin embargo, para la creación de algunos de los personajes de la historieta argentina más perdurables y significativos. Uno de ellos es Nippur de Lagash. Robin Wood es el creador de Nippur de Lagash y uno de los guionistas más publicados y más leídos de la historieta argentina. De su inventiva surgieron una gran cantidad de personajes que se transformaron en pilares de Editorial Columba. Las distintas revistas se poblaron con títulos como Yacarroe, con dibujos de Juan Dalfiume, Denis Martin, hecho junto a Lito Fernández, Sabarese, en sociedad con Cacho Mandrafina, y otros tantos con distintos dibujantes de la editorial. Wood también practicó, junto a Carlo Vogt, el género de la comedia romántica, como sucede en Mi novia y yo, y sobre todo, el género humorístico con Pepe Sánchez, una parodia de las series de espías llevada a cabo por un despreocupado agente secreto porteño. En 1979, Robin Wood publica Dago, la historia del noble veneciano convertido en esclavo que ilustró Alberto Salinas. Con esta historieta logra gran repercusión internacional, sobre todo en Italia, donde es, desde hace décadas, uno de los autores más populares. ¿Vos te formaste en una colonia sajona? Sí, sajona es la expresión, porque habían venido de Australia, pero había grupos de irlandeses, y escoceses y algunos ingleses. Y yo crecí ahí con mi bisabuela, con la cual yo vivía. Ella me hablaba en gaélico, que sabés Sí. Y después entre ellos hablaban inglés. Yo, por ejemplo, cuando los viejos vinieron de la Primera Guerra Mundial, mi gran pasión era sentarme con ellos y escuchar. Ajá. Ellos contaban cómo había sido la guerra, cómo había sido... Lo habían visto a Lawrence de Arabia en Jerusalén una vez. Y me dijo mi abuelo, sí, yo vi un peticito ahí con unas ropas blancas sucias y una canasta llena de doblones de oro. Y ahí una pila de cabezas cortadas. Y fuimos ahí a preguntar qué era eso, y tenía una cola delante de árabes con cabezas en las manos. Esos árabes eran irregulares que luchaban contra los turcos. Claro. Y él les daba una moneda de oro por cabeza. Mirá, Lorenz. Y yo estaba ahí, boca abierta, y escuchaba. El sol se derramaba sobre nosotros, pesado y calcinante. Y hasta mí llegaba el olor a sudor, a cuero húmedo y a metal recalentado que emanaba de mis soldados. 15 días y 15 noches habíamos peregrinado por las mesetas y las escabrosidades de Elam, a la casa de un hombre.
La voz era clara y tranquila, pero daba la impresión de salir de un foso profundo. Era gigantesco y sus espaldas más grandes que un escudo de los grandes. Una red cae sobre él y lo envuelve, luego otra y otra. Los hombres lo golpean con sus mazas, pero él los derriba con terribles golpes que parecen hachazos. Todo ha terminado. El gigante yace por fin derribado. Mis soldados maltrechos y heridos lo encadenan. Algunos yacen muertos. Continuará. Hernán Ostuni es uno de los principales investigadores e historiadores de historieta argentina y latinoamericana. Dirige la revista digital Sonaste Maneco, especializada en la historieta del continente, y además forma parte del colectivo La Bañadera del Cómic, también especializada en historieta argentina. Él nos puede hablar de la obra de Robin Wood. Lo que fue su éxito en Columba le generó un aura de no reconocimiento por parte de sus pares y a veces de la misma, del mismo movimiento de historietas, ¿no? Porque Columba en algún momento fue muy criticada por la forma en que tenía en emplear a sus dibujantes y guionistas, y tal vez Robin, como era el puntal de esa empresa, también se llevó con él ese mote. Creo que en lo personal es bastante injusto. La capacidad y la calidad de los guiones de Robin son increíbles. Nippur y Robin empiezan prácticamente juntos, digamos, en su carrera profesional, y poco a poco Robin va siendo el puntal de la editorial, y al mismo tiempo el personaje va tomando una relevancia tan importante que termina siendo tal vez el personaje más emblemático que tiene la empresa. Al punto que después, en el 79, lanzan una revista con el nombre de Nippur, ¿no? Como el Nippur Navannum, ¿no? Y ahí es, digamos, como el momento más álgido del éxito del personaje. Entonces sí, evidentemente Nippur marcó un hito dentro de lo que fue la empresa. Las historias de Nippur de Lagash se publicaron sin interrupciones durante más de 30 años, desde 1967 hasta 1998. Pero, ¿quién es Nippur de Lagash? Nippur es un guerrero, pero también es un sabio. Tiene voluntad y fuerzas de superhéroe, pero es humano, al punto de sufrir como tal. Incluso, en un capítulo, llega a perder un ojo. La ciudad de Lagash es traicionada y Nippur, su principal guerrero, debe marcharse al exilio. Así, se larga a los caminos y recibe el nombre de El Errante. Protagoniza las mejores aventuras, bebe los mejores vinos y ama a las más bellas mujeres. Conoce a Teseo, lo ayuda a vencer al Minotauro y juntos luchan contra piratas y amazonas. En Egipto se topa con el amor verdadero, al lado de la princesa Nofretamón, a quien luego tiene que abandonar por resultarle inalcanzable. La fama del Errante se acrecienta a niveles impensados. Se hace amigo de reyes, pero también de pastores y de mendigos. Se aleja de la gente y vive en bosques y desiertos. Los infinitos caminos y la eterna soledad lo convierten en el guerrero más duro, pero también en el más humano y el más sabio. Era entrada la mañana cuando llegamos a Lagash, la Blanca. Inmediatamente llevé el prisionero a palacio. Su enorme estatura llamaba la atención de todos. Sí, mi amigo Aurel debía ser adiestrado para luchar. No había yo descubierto mi amistad por el hombre de Elam hasta que supe que debía convertirlo en carne de degüello. Enseñarle a luchar fue bastante peligroso, pues su fuerza era terrible. Pero el día llegó y Lugal Sasisi entró en Lagash con su escolta y sus guardias barbudos y siniestros. El sol era ardiente en el centro de la plaza y nuestras sombras se alargaban en la arena.
continuará. Yo he estado de más joven en la selva de Alto Paraná con los obrajeros, la jangada, todo eso, entre balazos, tiros y patadas. Pero eso era ¿cómo te voy a decir? Eso era la aventura, eso era la diversión, ver cosas que todos los días era algo nuevo. Después me fui a Buenos Aires, porque un amigo mío me dijo, vos tenés talento, porque había ganado 2 premios literarios, uno a los 18. Estando aquí en Paraguay. Sí, y otro a los 21, algo así. Y lo conocí a Lucho en Bellas Artes. Cuando yo hablé con Lucho, y Lucho se enteró de que a mí me interesaba mucho la historia sumeria, y él era fanático de ella, ahí empezamos a hablar. Entonces un día Lucho me dijo, ¿por qué no me dan cagadas? Sí. ¿Por qué no me haces un guión de historieta? Ajá. Yo le dije, yo te lo hago, ¿cómo se hace? Y él me explicó dividiendo por cuadros y marcando qué es lo que hace el personaje. Hice 3 y se las entregué. Y lo dejé ahí. Me olvidé del asunto. Hasta que vi la revista de Columba que decía hoy por Robin Wood, Nippur de Lagash. Mierda. ¿Cómo viviste la polémica de los años 70 en que te tocó quedarte del lado de la derecha de la historieta? ¿Cómo viviste eso? Bien, eso, por ejemplo, a mí me intrigó mucho que a mí me pusieran en la derecha. Era porque yo había escrito historietas, lo que llamaba únicas, o sea, una historieta sobre los boinas verdes o sobre la guerra en Vietnam, etc. Y entonces ahí nació eso. Después me pidieron que me asociara al coso de dibujantes o de historietistas, no recuerdo cuál era el nombre. Sí. Y yo honestamente yo iba por mi cuenta. Vale decir, tengo inclinaciones de afecto o de interés en algunos grupos, pero yo nunca estoy en ese grupo. Claro. En la Confitería La Paz, uno de estos paseños me dijo, porque vos sos un enemigo de los obreros. Yo le dije, mira, ¿sabes qué? Vos estás en la universidad, ¿verdad? Sí. Todos aquí prácticamente están en la universidad. Aquí el único que puede hablar de los obreros soy yo. Yo fui obrero y obrero pobre. Ustedes son obreros de la Confitería La Paz.
cuerpos revueltos en sangre y semillas, plantas cortadas, brotes pisoteados, tiendas quemadas. La matanza estúpida e innecesaria, la destrucción ciega. Volé sobre las rocas, tras las huellas. No recuerdo mis sentimientos. Todo era una bruma feroz en mi ser. Una niebla de pesadilla en la cual mi corazón batía una cadencia asesina. Atiné solamente a alzar una mano instintivamente para protegerme.
El niño sujetaba estupefacto su arco como si no pudiera comprender que acababa de perder su infancia. Y de pronto, no pude más, y lancé un salvaje alarido hacia el sol, hacia el cielo y el desierto. Grité mi desesperación a los dioses, pero solo me respondió un eco de desierto y aletazos de buitres. Como en un relato clásico, llegamos al final de un recorrido íntegramente dedicado a la aventura. Dedicado a la editorial Columba, con toda su maquinaria para producir en modo industrial las aventuras que la gente consumía ávidamente. Dedicada al errante Nippur de Lagash, cuyas aventuras fueron disfrutadas de forma masiva. Y finalmente dedicadas al padre de esta historieta y motor de la editorial Columba, Robin Hood, que hizo de su vida una aventura.